En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Ciento 94, por favor. Ciento 94. Cantemos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que soy hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, que llena de gracia mi alma, con él es dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús alabar. Lo sé. Comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, y cual la luz les dará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Buenos días, hermanos. Hoy, primer día de la semana, tenemos la bendición de participar de mandamientos que se nos han dejado establecidos a través de la palabra. Y si somos la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció, debemos de hacerlo como Él nos lo fue estableciendo en las Sagradas Escrituras. Ya hemos cantado himnos a nuestro Dios, ya se ha orado y acabamos de recibir en el labio de nuestro hermano las Sagradas Escrituras. Y nos da la bendición de participar de la cena del Señor.
mandamiento de un amor tan grande de Dios a sus hijos, que viendo la condición que estábamos, manda a su Hijo a pagar la deuda que tú y yo teníamos con el pecado. Y el Señor Jesucristo lo deja todo en el cielo y viene a sufrir, a padecer lo que tú y yo debemos de haber sufrido. Nuestro Señor Jesucristo, yo pago tu deuda. Nada más haz lo que te digo conforme a las Sagradas Escrituras. Y nos da dos elementos: en pan sin levadura, en memoria de ese cuerpo maltratado, azotado, clavado en aquel madero; el jugo de uva en memoria de esa sangre derramada gota a gota antes de ir a la cruz, y en la misma cruz su rostro quedó totalmente desfigurado por usted y por mí. Valoremos esto, mis hermanos, no dejemos que nada nos interrumpa, que nada nos quite este momento de comunión que tenemos con nuestro Dios. Vamos a pedir a mi hermano que haga la oración por el pan sin levadura. Vamos a orarnos. Bendito Dios y Padre eterno, santificado sea su santo nombre. En estos momentos, Padre, vamos ante su divina presencia a pedirle, Padre, que usted bendiga el pan sin levadura, que es en memoria, Padre, de ese cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesucristo y sacrificado en aquella dura cruz para el perdón de nuestras muchas faltas. Bendiga, pues, Padre, a los que hemos de participar de este su mandamiento, pues se lo pedimos y agradecemos todos, Señor, en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano, que haga la oración por el jugo de uva. Nuevamente, Padre, nos dirigimos a usted a través de esta oración para suplicarle que bendiga este jugo de uva, el cual nos ayuda a recordar las sangres derramadas de Jesucristo en aquella cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que bendigas a todos los que van a participar de él, pues te lo pedimos y te lo rogamos en el santísimo nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
también tenemos la bendición de poder participar de la ofrenda. Un mandamiento de un amor tan grande de Dios que siempre nos da lo necesario para salir adelante y casi siempre de más. Ya cada uno de nosotros debemos traer aparte algo según nos haya prosperado. Dios no necesita de nuestro dinero porque todo es de Él. Lo que sí quiere ver cómo nos administramos, dónde está nuestro corazón. Y esa ofrenda que nosotros ponemos en las charolitas todavía nos da la bendición de salir adelante aquí en la congregación para gastos de nuestros hermanos que se requieran y para que siga la obra en este lugar. Nuestro Dios ama siempre en la hora alegre y nunca nos quedamos sin de esa bendición porque Dios es bien grande. Vamos a orar para que nuestro Dios bendiga la ofrenda y tengamos preparado ahí en los horarios el número 103. Número 103 en los horarios, Salmo 72, 18, 19. Salmos 72, 18, 19. Vamos a orar. Bendito sea Padre Dios que está en el cielo, en la tierra y que nos acompaña en esta mañana. Rogándole, Padre Santo, que todo lo que hagamos sea de su agrado y siempre sea conforme a su voluntad. Que bendiga a todos los hermanos que vamos a participar de este mandamiento, que nos dé la bendición de siempre poder hacerlo. Que bendiga nuestras fuentes de ingreso y nos dé ese amor tan grande como el que siempre nos da y seamos agradecidos y siempre seamos justos con lo que usted nos da. Bendiga a nuestro hermano que lo administra, que siempre lo haga con ese amor que usted nos tiene y a siempre valorar todo lo que es con nosotros y todo lo bueno que es con nosotros. Agradecemos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Él solo hace maravillas. Él solo hace maravillas. Bendito su nombre para siempre. Y la tierra se llena de su gloria. Amén. Amén. Y amén. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Él solo hace maravillas. Él solo hace maravillas. Bendito su nombre para siempre. Y la tierra se llena de su gloria. Amén. Amén. Y amén. Tomamos encargado del pueblo. Dios los bendiga, hermanos. En esta ocasión el pasaje de la Escritura está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar. Agradezco al hermano por la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y cuando estaba leyendo, hermanos, estos pasajes acerca de Abraham, hay mucho que hablar en la palabra de Dios acerca de Abraham. Pero si vamos allá a Hebreos capítulo 1, en el versículo 1, donde Dios, hermano, donde la palabra de Dios nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo allá en Génesis, vemos cómo es que Dios habló a Abraham para darle instrucciones. Pero esto va más allá, hermanos, de haber escuchado la voz de Dios. Y Hebreo nos dice, hermanos, que Dios en aquel tiempo habló por medio de los profetas. Algo que nos llena de alegría, algo que nos llena de gozo, algo que nos hace pensar, hermanos, qué gran bendición para todos aquellos en el tiempo antiguo, hermanos, que oyeron la voz de Dios. Dios siempre, hermanos, habló de muchas maneras. Pero hoy, hermanos, Dios nos habla por medio de ¿quién, hermano? De su Hijo Jesucristo. Cambio tremendo, pero vamos a enfocarnos, hermanos, en esa voz, hermanos, que Abraham oyó. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo. Nosotros como hijos, los que todavía tenemos a los padres, yo no los tengo, pero no me va a dejar mentir, hermanos, que en ocasiones papá todavía no llega a la casa y de repente por ahí se oye que mamá o el hijo, la hija dice, me pareció escuchar la voz de ¿quién? De papá, ¿verdad? Pero todavía no llega, ¿verdad? ¿A dónde voy? Cuando escuchamos la voz de papá, ¿no? ¿Sí? Nos llena de alegría, nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque es la voz de ese padre, de ese líder de la familia. Y cuando oímos la voz de papá, cuando llega a casa y papá nos habla, nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos, porque esa voz nos queda ahí grabada en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero oír la voz de Dios, como dice aquí la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Los hijos para los padres somos una gran bendición, ¿o no, hermano? Sí, hermano. Y aquí, hermano, dice la hermana, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti todas, no unas cuantas, dice, todas las familias de la tierra. Hablando de una bendición, hermano. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado que hizo Dios a Abraham no fue cualquier llamado. No fue cualquier llamado. El llamado que hace Dios a Abraham, hermanos, es un llamado de separación. Porque le está diciendo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí va a haber una separación tremenda para Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Separación. A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Esa separación, hermanos, que se ve en el versículo 1, hermanos, ¿sí? Nos hace, hermanos, llegar a pensar que es una separación no para mal, sino una separación para bien. Y estoy seguro, ¿no?, que Abraham, ¿no?, cuando oye que Dios le está hablando y le está diciendo lo que tiene que hacer, él no puso excusas. Él no puso excusas. Salió, hermanos, salió de ahí, hermano, mostrando obediencia a la voz de Dios. Nosotros, hermanos, cuando fuimos sacados del mundo, porque Dios nos habló a través de su Hijo Jesucristo en la palabra de Dios, cuando Dios nos habló por medio de Jesucristo, hermanos, dejamos el mundo para venir a ser parte de la iglesia que es su cuerpo. Hicimos caso a la palabra de Dios. Sí, hicimos caso a ese llamado y ahora estamos con Cristo. Y así vamos a morir. Amén. Con Cristo. Ese llamado, hermanos, es tan importante también para nosotros, porque no fue cualquier llamado, sino que fue un llamado para bien de nosotros. Pues ese llamado de Dios hacia Abraham fue, hermanos, no solamente una separación, sino que fue un llamado para una gran bendición. En ocasiones pasa que en la familia no todos son cristianos, pero cuando alguien es llamado por la palabra del Señor a venir a ser parte de la iglesia, que es su cuerpo, ese cristiano, esa cristiana, cuando oyó el llamado y aceptó al Señor Jesucristo y cumplió los requisitos, y ahora que es parte de la familia, ese llamado cambió su vida para bendición de su familia. ¿O no? Cambió para ser bendición en su familia. ¿Por qué? Porque lo van a ver diferente. Lo van a ver ya no como lo veían, sino va a ser una gran bendición para toda la familia. Es decir, que no abandonaste a tus padres, pero sí abandonaste la creencia que ellos te habían enseñado, la doctrina diferente. Ahora has conocido o hemos conocido la verdad, y ese llamado va a traer bendición. ¿Por qué? Porque tu comportamiento, tu carácter, tu andar, tu fidelidad al Señor, ese llamado hizo un cambio tremendo, y la familia lo va a notar, y algún día también hará caso de ese llamado. Porque vamos a hacer ¿qué? Ejemplo para nuestra familia. En Hechos capítulo 7,
dice la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice, Hechos 7, ¿sí? 2 y 3. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, Dios, y le dijo, fíjate lo que le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Que yo te mostraré. Esa separación, vuelvo a decir, era para ser bendición a todas las familias de la tierra, porque ese llamado venía de Dios. Y cuando Dios llama a alguien para hacer algo, hermanos, siempre lo va a hacer para hacer bendición a otros. Siempre va a ser así. Va a ser de bendición para otros. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios, por la fe, Abraham, siendo llamado, fíjate, hermano, lo que sucedió, por la fe, dice ahí, hermano, la palabra de Dios, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí, hermanos, estamos viendo realmente, hermanos, que ese llamado, hermanos, Abraham no puso excusa, sino fue obediente al llamado de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió de ahí porque iba a ser esa gran bendición, y lo fue, gran bendición para todas las familias de la tierra. Sí, hermano. Ese llamado venía de parte de Dios. Pero la pregunta, hermanos, la pregunta que podemos nosotros hacernos, ¿qué debía dejar Abraham en ese llamado? ¿Qué debía de dejar? Déjenme decir, hermanos, lo que tenía que dejar. Debía de dejar su patria, debía de dejar sus amigos y hasta la casa de sus padres. Eso es lo que tenía que hacer, porque tenía que ser obediente a ese llamado. Y usted y yo fuimos obedientes cuando el Señor nos habló a través de su palabra y mandó a alguien a predicarnos la palabra, y nosotros la creímos y la aceptamos porque es la verdad. ¿Sí? Es la doctrina pura, sin mancha y sin contaminación, hermanos. ¿Y qué hemos dejado, hermanos? Las enseñanzas equivocadas que traían o tienen nuestros padres, porque también sus padres, y es una cadena, hermanos, pero hemos encontrado la verdad y ahora hemos dejado esas creencias. Ahora estamos en Cristo con la doctrina correcta, enseñada por el Señor y también por sus discípulos. Ese llamado fue de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean, especialmente nuestra familia. Porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, sí, tenemos familia, pero no todos son cristianos. Pero usted es de gran bendición en su hogar. Usted es de gran bendición en su familia, porque van a ver todas las cosas buenas que debemos hacer estando en Cristo Jesús. Ese llamado es de bendición. ¿Sí? Ese llamado es de bendición. Por eso, hermanos, ese llamado venía de parte de Dios, sí. Y también es bueno saber que Jesús, hermanos, nos habla de una separación antes de venir a Él, cuando estábamos en el mundo. Tuvimos que separarnos de las cosas que nos impedían
venir a Cristo. E hicimos caso a ese llamado. En Mateo capítulo 19, dice la palabra de Dios, Mateo 19, en el versículo 27 y versículo 29. Vamos al 27. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Dice Pedro, hermano, he aquí lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ya lo dejé todo, pero ¿qué voy a tener? Mira lo que el Señor le responde. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido. También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermanos, la bendición tan grande por seguir a Jesús. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, hermanos, ellos obedecieron y anduvieron con el Señor. Nosotros, hermanos, al ser llamados por el Señor a través de su palabra, debemos de ser también obedientes a ese llamado. Porque ese llamado no es cualquier llamado. Es un llamado de bendición para la familia, para los del trabajo, para los de la oficina, sí, para los del mundo. ¿Por qué? Porque ahora somos esa luz que no éramos antes. ¿No es de bendición ese llamado? Sí. Ese llamado es, hermano, de bendición. En el versículo 29 dice, hermanos, ahí mismo, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Se fijan la bendición de hacer caso a ese llamado? No te está diciendo, ojos con eso, no. No estoy diciendo que vas a abandonar a tus padres. Ya no quiero saber nada de ellos. No, eso no es así, hermano. Tú vas a seguir con tus padres, pero ese llamado va a cambiar tu vida. Ese llamado va a cambiar la vida de tu familia. Porque van a ver tu caminar diferente, tu pensamiento diferente, tu sentir diferente, tu hablar diferente. Todo va a cambiar para bendición de todos los que te rodean. Por eso, no te está diciendo que los abandones así. Ya, me voy con el Señor, no pasa nada de ustedes. No malentendamos. Vamos a seguir con nuestra familia, pero ya no vamos a seguir la doctrina que teníamos antes de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora vas a ser de bendición. Vamos a ser de bendición para la familia. Sí, hermano. Lucas capítulo 14, versículo 33. Hermano. Lucas 14, 33. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ese llamado es así, hermanos. Dice la palabra, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso cuando Pablo dice que todo lo que ha dejado atrás lo tiene por qué? Por basura. Ya su vida pasada quedó atrás. ¿Por qué? Porque todo aquel que viene a Cristo y sale de las aguas del bautismo ha dejado ahí, hermano, todo para venir a ser nueva criatura en Cristo. Esa es la bendición, hermano. Aceptar el llamado con obediencia. Porque un llamado sin obediencia, hermanos, no es llamado. Y Abraham fue llamado y obedeció y salió. Por eso Dios le llamó. Abraham, hermanos, la promesa que Dios le hizo a Abraham en ese llamado fue que le prometió una tierra, hermanos, grandísima. Una tierra maravillosa, hermanos, como herencia, y que iba a ser de mucha bendición para todas las naciones. Sí, hermanos, porque eso es lo que Dios hace en ese llamado. Ese llamado fue para bendición. Haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate, hermano, las cosas que Dios le dice a Abraham, lo que va a suceder, lo que va a pasar en ese llamado. Eso es lo que va a suceder en ese llamado. Pero hay otra pregunta que debemos hacer. Debemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo evaluó Abraham el llamado de Dios? ¿Cómo? O mejor dicho, ¿cómo recibió ese llamado de Dios? ¿Qué fue lo que él hizo? Hay preguntas que nos podemos hacer. Porque Abraham, hermano, respondió con obediencia. Y fue una obediencia como la de un niño. Como eso, hermanos, que el niño cuando tú dices algo y es obediente a su padre. Cuando el padre le dice algo al hijo, ¿sí? Y el hijo es obediente, entonces está mostrando, hermanos, que su padre tiene autoridad para con él. Por eso Dios, hermano, cuando le habla a Abraham, Abraham responde con obediencia, hermano. Él no dijo, no puedo, Dios, todavía no. No, hermanos, él simplemente obedeció a Dios. La salida de Abraham, hermanos, fue inmediata, hermanos. Dice el versículo 5, hermanos. El versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. La obediencia, hermanos, es muy importante, no solamente en el tiempo antiguo, sino que también, hermanos, la obediencia es de generación en generación. Ser obedientes al llamado, ser obedientes a la palabra de Dios, sin poner ninguna excusa, sino simplemente, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Pues aquí está lo que hay que hacer, en la palabra de Dios. Ese llamado, hermanos, nos lleva a ser obedientes. Obedientes en todo. Abraham fue obediente, hermanos, al llamado, hermanos, de Dios. Muy obediente. Por eso, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, 7. Dice, hermanos, la escritura, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando era Saulo no pensaba así, o sí, ¿verdad que no? No pensaba así. Él iba contra el Señor, no lo sabía, inconscientemente, hacía lo que hacía. Pero cuando llega ese cambio, cuando llega, hermanos, ese llamado por el Señor, cuando va camino a Damasco, su vida cambió, hermanos, y fue de gran bendición. Pablo, hermanos, ya no Saulo, Pablo, fue de gran bendición, porque es el que escribió, ¿qué? Muchas cartas para nuestra enseñanza, consejos, hermanos, tomados de la palabra de Dios. Pablo fue de gran bendición para muchos, aunque muchos no lo quisieron, aunque muchos lo rechazaron. Pero Pablo, hermanos, con la palabra del Señor, porque la palabra tiene poder, fue de gran bendición porque muchos creyeron en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obediencia, hermanos. Pablo fue obediente, hermano. Cuando el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, lo llama, lo toma, hermanos, y luego, hermanos, se convierte Pablo, y lo vemos, hermanos, predicando la palabra, y unos creyendo y otros rechazándolo, pero creían a la palabra predicada por Pablo, que era la palabra del Señor. Obedeció, hermano. Obedeció, al igual que usted y yo, también obedecemos. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La obediencia nos lleva al amor de Cristo, hermano, porque Cristo nos amó primero entregando su vida. Y Él, hermano, es el número uno
el Señor, el número uno. ¿En qué, hermanos? En obediencia. Porque fue obediente hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se fijan, hermanos, la obediencia? Qué importante, hermanos, es esta obediencia, hermanos. Pero déjenme también decirle, hermanos, algo más. Que lo que Abraham, hermanos, experimentó, lo que Abraham experimentó cuando salió de su tierra, fue, hermanos, es que lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham. Qué bonito, hermano. Qué bonito, hermano. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Qué gran bendición, ¿no? ¿Verdad? Para Abraham. Que Dios le esté diciendo, hermanos. Dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, hermanos. Si hubiéramos vivido nosotros en ese tiempo, hermanos, y luego imagínate, hermanos, que Dios te hable, hermanos, y te diga lo que Él quiere que hagas, ¿cómo nos sentiríamos, hermanos? Oír la voz de Dios. ¿No sería algo hermoso, hermanos? Oír la voz de Dios. Imagínate, hermanos, oye la voz y... hermanos, pero es que así es nuestro Dios, hermano. Así es nuestro Dios. Dios, hermanos, le habló, le apareció a Jehová, a Abraham, hermanos, le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. Dice, ¿quién le había aparecido? Gran enseñanza, hermanos. Gran enseñanza. Y termino con esto, hermano. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, ¿qué fue lo que el Señor vio? Vio en ellos, hermano, lo que vio el Señor en cada uno de nosotros, que ya estamos en Cristo. ¿Sabe qué vio? Vio su corazón y su sinceridad. Vio su corazón y vio también su sinceridad, y también vio, hermanos, en ellos su fe genuina hacia Él. En lugar, hermanos, sí, de poder ver rechazado ese llamado, no, fueron obedientes. Y como el Señor conoce los corazones, hermanos, eso fue lo que el Señor vio. Y eso fue lo que el Señor vio en usted, en mí y en todos aquellos que estamos en Cristo, porque Él es el que escudriña, ¿no?, los corazones. Él sabe y conoce de todo sobre nosotros. Es decir, que cada uno de ellos, hermanos, era un instrumento bueno para el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermano, que cuando el Señor los llamó, hermano, Él vio su corazón, su sinceridad, su fe genuina, hermanos. Pero vio también, hermanos, sí, la necesidad de prepararlos, porque eran hombres de qué, hermanos? Hombres sin letras, hombres del vulgo, hermanos. Y el Señor los preparó, los moldeó, hermanos, y los preparó tanto, hermanos, que también en ese llamado, al obedecer, los preparó en cuanto a lo que les esperaba por ser seguidores del Señor. Por ser seguidores del Señor. Por eso, hermanos, Jesús, en ese llamado que hace con sus discípulos, hermanos, vio, hermanos, en ellos su sinceridad, su corazón, su fe, pero también vio, hermanos, la nobleza de algunos de ellos. Los vio, hermanos. Vio y se dio cuenta luego el Señor, hermanos, a tal grado que cuando está la preparación, hermanos, los ve realmente, ahora sí que
listos, preparados para la gran comisión. Y ellos, hermanos, obedecieron al Señor y predicaron a Cristo crucificado. A eso nos lleva la obediencia, hermanos, a ser portadores de la palabra de Dios. Ese llamado tampoco, hermanos, podemos pensar que es un llamado cualquiera cuando no lo es. Cuando los discípulos fueron llamados por Dios, ellos no pensaron, hermanos, en sus propias habilidades. Ellos no respondieron y dijeron, Señor, no queremos ir contigo, sino que, por eso Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y ahora? Es que tenían que ser preparados. Nosotros también lo hemos dejado todo. Amén. ¿Lo hemos dejado todo? Quiere Dios que sí, hermano. Quiere Dios que sí. Dice Mateo capítulo 4, pasaje bien conocido por cada uno de nosotros. Cuando Dios llama, hermanos, es importante la obediencia. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Dijeron que no? ¿Qué dijeron? Dice, hermano, la palabra de Dios. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Ok? ¿Quieres que te sigamos? Vámonos. Y vámonos con el Señor. Obediencia total. Obediencia total. Los discípulos dejaron sus redes rápido, hermanos, inmediatamente, y siguieron a Jesús. Y ellos lo acompañaron durante su ministerio. La obediencia, hermanos, es completa y totalmente. La obediencia también nos lleva a la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la fidelidad, hermano. Tal vez nos preguntemos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Cantaremos alabanzas a Dios todo el tiempo? ¿Experimentaremos la plenitud de su presencia y de su gloria? Eso es lo que vamos a, hermanos, estar haciendo allá en el cielo, hermano. Vamos a estar con el Señor para siempre, hermanos. Pero nos estamos preparando desde aquí, ¿sí? Con un corazón sincero, con un corazón entregado. Porque el llamado que el Señor nos hizo no fue cualquier llamado. Fue un llamado a la obediencia. Y fue un llamado, hermanos, ¿sí?, para traer bendición o ser bendición a todos los que nos rodean. Que Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Himno número 120. Himno Dios es amor. En pecado sin temor, el Salvador me vio. Aunque indigno pecador, su mano me tendió. El Calvario al morir, mi vida rescató. En la cruz salud por mí el consumó. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven
los cielos ascendió, Cristo mi Salvador. A la diestra de Jehová está el mediador, intercede en tu favor, ven pronto pecador. No desprecies esta voz, es del Señor. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre celestial que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Una vez más, eterno Padre, vamos hasta el trono de tu gracia para agradecerte, nuestro Dios, la vida y la salud que nos concedes hasta este momento. Gracias también, eterno Dios, porque nos has permitido llegar con bien hasta este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre. Bendice a nuestros hermanos que nos trajeron los estudios. Sígueles dando fortaleza, eterno Padre, para que ellos se sigan preparando y nos sigan enseñando de tu palabra. En esta hora también, eterno Dios, queremos pedirte por todos los enfermos, que tú bendigas a todos los enfermos de todas las congregaciones, que tú bendigas a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, eterno Dios, que tú seas con ellos, que les ayudes en sus dolencias que puedan tener, y también, eterno Padre, que pronto sanen que es tu santa voluntad. En esta hora queremos también suplicarte, bendito Dios, por los alimentos que vamos a consumir en un momento. Que tú lo bendigas, eterno Padre, que nunca falten los hogares cristianos, en los lugares representados en este lugar. Te damos las gracias, eterno Padre, por el amor, por la paciencia, por todas esas cosas bonitas, eterno Dios, que solamente tú tienes para con nosotros. Te damos las gracias también, eterno Padre, porque nos has permitido llegar con bien hasta este lugar y así concluir también este momento de adoración. Te damos las gracias, te lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Le toca servir, hermanos, al equipo número 1 para estar allá en la cocina, hermanos. Bien, hermanos, sigamos orando por los enfermos, sigamos orando por los